Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a Una sierva inexperta de Cristo. El día de hoy tengo otra historia mía para leerles, otro escrito mío, pero inspirado no por mí, sino por la Biblia y por la palabra, obviamente, del Señor Jesucristo, que es mi Salvador y mi Señor. Esa historia también está igual que la anterior en el libro de Lucas, como les comentaba, es uno de mis libros favoritos. Está en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 7, versos del 36 al 50. Esta historia se llama Olor Grato, así decidí titularla. Primero me gustaría que leyéramos este pasaje bíblico y después leer la historia. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba a sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta mujer ha regado mis pies con lágrimas y los ha ungido y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido mis pies con perfumes. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Para esta historia también quiero compartir un versículo, bueno, varios versículos que están en 2 Corintios capítulo 10, versos del 5 al 7. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Qué quiere decir este capítulo? Cita bíblica, perdón. Esta cita bíblica nos está animando a que pensemos de nosotros con cordura. Lo que nos quiere decir básicamente es que el día que te sientas listo para reprender a alguien más es porque tú ya llevas cautivos tus pensamientos, porque tú ya tienes un dominio propio excelente sobre ti. Y además no puedes juzgar a otro cuando tú mismo has sido justificado por Cristo. ¿Tú crees que el Señor Jesús no ha justificado a otros además de a ti? Esto es básicamente lo que nos quiere decir 2 Corintios. Pensando en esto, haciendo una travesía, digamos, histórica. En aquel tiempo, en la antigüedad, incluso en la actualidad, para las personas que viven en los campos de Israel o en las lejanías de Israel, cuando caminan mucho por el desierto, siempre se les recibe en casa con agua, pues es como un bowl con agua para lavar su cara, sus manos, su cuello y refrescarse. Y hay otro en el que se lavan sus pies, se quitan el calzado y se lavan sus pies y se les ofrece una toalla para manos y cara y otra para sus pies.
Después se le recibe a la persona cuando es bienvenida con un beso en la mejilla y un abrazo. Aquí en Latinoamérica sí lo hacemos normalmente, o por lo menos aquí en México, de recibir a las personas cuando estamos felices de que estén con nosotros, cuando es un honor para nosotros, hacemos que se dé un banquete o que se haga algo especial para que la persona sea reconocida por lo especial que es para nosotros o por lo especial que realmente es esta persona. Adicional a ello, en la antigüedad, a las personas se les ungía con perfume para demostrar que esas personas tenían una autoridad, un poder, una gloria y una majestad. Entonces era cuando invitabas a alguien, digamos al presidente del municipio, al alcalde, a un regidor o yo qué sé, a alguien de gran importancia, se hacía esto. Entonces, poniendo este contexto, quiero leer ahora la historia que yo escribí en base a la inspiración de la palabra. Cuando Jesús entró a la casa del fariseo, notó que este era hombre ordenado, pero no era nada amable. Al entrar este hombre se quitó la túnica, la dobló y la colocó sobre un banquillo a la entrada. Colocó junto al banco su calzado de manera organizada. Se lavó con cuidado las manos y los pies antes de pedir que se pusiera la comida. Dentro había un tapete de varios colores, donde animado le invitó a Jesús a sentarse junto a sus demás invitados. El fariseo estaba entusiasmado por la presencia de Jesús en su casa, tanto que mandó abrir puertas y ventanas para que todos los que pasaran fuera vieran que Jesús estaba dentro. Jesús lucía tan común como Simón mismo. No había nada en su apariencia que realmente mostrara la grandeza de la que todos hablaban sobre Jesús. Era tan simple y humilde en apariencia como sus criados. No tenía ningún atractivo que pudiera hacer que alguien deseara su compañía, sino solo su fama, que al parecer era lo único que tenía. Fuera de eso, no era más que otro queriendo llamar la atención. Pensando esto, al verlo recostado sobre su costado, como era la costumbre, muy bien, comercial aquí, la costumbre en aquel entonces no era sentarse a la mesa como lo hacemos nosotros aquí, sino que estaba el tapete y en el tapete las personas se tumbaban de lado, con sus pies hacia un lado, fuera del tapete, y el cuerpo dentro del tapete. Esa era la costumbre en aquel entonces. Vio a una mujer a la puerta llorando. Esta entró sin permiso y se dejó caer sobre sus rodillas, a la altura de los pies de Jesús. Lloriqueaba y gemía, besando los pies del Nazareno con devoción. Estos estaban terriblemente sucios por la tierra del camino, pero eso no era lo desagradable. Lo repugnante era que esa mujer era una mugrosa pecadora. Luego ella comenzó a derramar sus lágrimas sobre los pies de él, y desatando su largo cabello de la trenza que portaba, comenzó a regar los pies de Jesús. Luego sacó un frasco de perfume y lo derramaba sobre sus pies y los ungía frotándolos. Nuevamente se inclinaba y besaba sus pies y así repetidas veces. También es algo importante dar a notar o añadir que las mujeres siempre traían su cabello trenzado o cubierto y esto era como de gran honor. Su cabello era una cosa súper importante para ellas. Entonces, cuando la mujer hizo esto de destrenzar su cabello, estaba mostrando su propia apariencia. Y adicional a ello, limpiar los pies con sus cabellos de Jesús, se estaba derramando a sí misma. Así como estaba derramando sus lágrimas, así como estaba derramando el perfume, ella misma se estaba derramando. Muy bien, seguimos con la historia. Miró asqueado a Jesús, Simón, y éste miraba a aquella mujer con ternura, Jesucristo. Ciertamente este hombre no era más que eso, un hombre común y corriente, ya que de ser profeta, como todos decían, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Vería que es una sucia y vil pecadora. Él era un pecador, pero jamás tan vil como ella. Repugnado, bebió de su copa y sin esperarlo Jesús le habló. Simón, quiero decirte algo, pronunció Jesús de manera amable. Simón aún pensaba que él, en lugar de Jesús, patearía la cara de aquella mujer y haría que le echaran fuera. Pero concentrándose en su invitado y no dejando la cortesía de lado, dejándose llevar por sus pensamientos, dijo a Jesús: Di, maestro. Luego de todo, para eso lo había invitado, para escuchar lo que Jesús tenía que decir. Jesús le sonrió de manera agradable y comenzó a hablar. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50.
Simón midió sus palabras, pero no encontró nada de sabiduría, ni humana ni divina, en la narración de la historia de Jesús. Jesús, sin importar los pensamientos de Simón, continuó. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, Simón, ¿cuál de ellos le amará más, al que le perdonó mucho o al que le perdonó poco? Simón sabía la respuesta. La pregunta era simple. Creyó que tal vez Jesús le haría preguntas duras de responder, o que trataría de prenderle en alguna palabra dicha, pero en lugar de ello le contaba una historia, tal vez solo como entretenimiento por ser tan buen hospedador. Luego de todo tenía el más sabroso vino, su copa no estaba vacía nunca, y las fuentes estaban llenas de manjares. De manera modesta decidió responder Simón. Pienso que aquel a quien le perdonó más. Jesús respondió de inmediato. Rectamente has juzgado, Simón. Simón sintió que el pecho se le inflaba de orgullo. Luego miró nuevamente a la mujer, Simón. Ahora sí, seguramente la despedirá de inmediato. ¿Ves a esta mujer?, le preguntó Jesucristo. Sí, respondió Simón, esperando la reprensión y la reprensión y que fuera repudiada de inmediato ella. Llamaría a sus sirvientes y le darían el fin que merecía por haber incomodado su presencia e interrumpiendo a sus invitados. Jesús lo miró directo a los ojos, y Simón pudo percibir cierta aspereza, como cuando su padre le censuraba, pero no comprendía por qué. Jesús habló una vez más. Entré a tu casa, Simón, y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas, y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso al entrar como una buena bienvenida, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Simón no sabía que el Señor Jesús estaba sondeando y pesando cada uno de sus pensamientos. Simón se sentía helado, como si un terrible viento del este lo hubiera derribado. Jesús había pesado cada uno de sus pensamientos. Jesús miró a la mujer, la cual había cesado el ritual, arrodillada, abatida y llorando, con las manos sobre su regazo y el rostro inclinado. Ella sintió la mirada de Jesús y levantando el rostro, lo miró, y su mirada era dulce y amorosa. Nadie jamás la había mirado así. ¡Nadie! ¿Y quién lo haría? No era más que una pecadora. En su corazón ardía el deseo del arrepentimiento, la humillación por sus pecados, grandes y pequeños. Cada uno de ellos la invadía, y lo único que deseaba era el perdón. Que alguien la mirara como Jesús la veía en ese momento, de manera sincera, y que éste mismo la redimiera, porque no sabía cómo, pero tenía la certidumbre de que Jesús tenía el poder para hacerlo, para redimirla. Jesús abrió la boca una vez más, viendo a la mujer, y dijo, tus pecados te son perdonados. Ella se cubrió el rostro y comenzó a llorar profundamente. La invadieron las emociones, el amor, el gozo, la humillación, la tristeza. Todo aquello en su mente había sido sondeado por Jesús de la misma manera que habían sido sondeados los pensamientos de Simón. Y había no solo escuchado sus ruegos, sino que, añadido a esto, los había resuelto, la había redimido con el perdón. Los que estaban juntamente sentados a la mesa decían en voz baja entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Puesta su mirada en aquella mujer, ignoró los comentarios y viéndola una vez más, le habló. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Lucas 15, 7 y 10 dicen, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que necesitan de arrepentimiento. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El Señor se goza más por aquellos que reconocen su pecado, que reconocen lo vil, repugnantes y malvados que son, que por aquellos que dicen, bueno, sí soy malo, pero hay alguien más malo que yo. El Señor se goza más por aquel que se derrama delante de Él, que por aquel que da
todas sus riquezas para tratar de agradarle. Pues es que yo dono miles a los orfanatos, es que yo doy mis cosas a la caridad, es que yo recibo a la gente pobre en mi casa, pero no hay un corazón arrepentido en ello. El Señor se goza más en aquellos que se arrepienten de todo corazón, porque los actos vienen después del perdón. Lo demás simplemente es obra superficial. Pero cuando derramamos nuestro corazón reconociendo que somos pecadores, que somos viles, que somos mugrosos, indignos de Él, es lo que realmente agrada al Señor. Dice que el cielo se goza más por este pecador que reconoció su pecado que por 99 que dicen no soy tan malo. Muy bien, volvamos a Segunda de Corintios 10, 5 al 7. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Aquí nos llama Pablo en el libro de Segunda de Corintios a reconocer que somos viles pecadores, que no podemos censurar a alguien más antes de aprender a censurarnos, y que el día que llevemos cautivos nuestros pensamientos, seremos dignos de castigar a otros. ¿Qué quiere decir cautivo? Cautivo quiere decir una persona que vive retenido por fuerza en un lugar, o una persona que está dominada por una pasión, una emoción u otra persona o cosa. Básicamente lo que el Señor nos está queriendo decir aquí, y lo que quiero decir a través de toda esta historia es: domina tus pensamientos. Tal vez tú crees que las demás personas no los están escuchando, y es verdad, no los están escuchando, pero el Señor Jesús sí los está escuchando, así como escuchó los de Simón, que eran viles y horribles, aunque su mesa estaba decorada y estaba preciosa y llena de manjares, y estaba entregando lo mejor de sí. Podemos ver que la mujer estaba realmente entregando lo mejor de sí, tanto con sus pensamientos, como con su corazón, como con sus acciones. Ella estaba entregando lo mejor de sí. Entonces tenemos los dos lados. Puedo entregar mis obras, lo mejor de mí, o puedo entregar mi corazón derramado delante del Señor, reconociendo quién soy, llevando cautivos mis pensamientos. De esta manera también nos animo a llevar cautivos nuestros pensamientos en cuanto a estar frente a una persona que no nos agrada, en cuanto a tener pensamientos lujuriosos, en cuanto a tener pensamientos de crítica, esa clase de cosas. Lo que dice Pablo, que cuando estemos listos para castigar a otros es porque primero ya nos castigamos a nosotros mismos, en el sentido de llevar cautivos nuestros pensamientos, es porque ya tenemos un dominio propio. Así que trata de no censurar a los demás cuando tú mismo no puedes censurarte. Trata de llevar cautivos tus pensamientos antes de animar a otros a llevar cautivos sus pensamientos. Sé el ejemplo de esto. Y antes de criticar a alguien, es que esta persona no es cristiano, si es cristiano. Dice Pablo que así como el Señor te salvó a ti, y tú mismo te tienes por cristiano cuando fallas en tus pensamientos y en tu carnalidad, piensas lo mismo de tu hermano. Si es cierto, tu hermano falla, tu hermano comete errores, pero es un humano. Si tú te recargas, a mí me lo dijo esto mi mamá, y esto fue lo que me llevó a convertirme a Cristo. Si tú te recargas en los hombres, te vas a caer. Si te recargas en los seres humanos, te vas a caer, porque te van a fallar. No una vez, muchísimas veces, porque es parte de nuestra humanidad. Pero si tú te recargas en la roca que es Cristo, ten por seguro que jamás te vas a caer. Porque los humanos y los hombres, o sea, los hombres y mujeres, los humanos, te vamos a seguir fallando el resto de tu vida una y otra vez. Pero el Señor Jesús jamás te va a fallar. Su sí siempre es sí y su no siempre es no. En cambio, como humanos, a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones u otras cosas. Así que yo te animo a que lleves cautivo todo pensamiento sobre las personas que te rodean, sobre tus hermanos en la fe, sobre tus hijos, sobre tu esposo, y que domines estos pensamientos y los lleves cautivos, no que ellos te lleven cautivos a ti. Otra cosa, dice Romanos 12:3, que seamos coherentes, que pensemos con cordura de nosotros mismos. Ya lo había compartido. Así que básicamente lo que quiere decir Romanos es: no te sientas más que lo que eres. Básicamente Simón decía: es que vos, mis pecados son tan grandes como los de ella. Ella es una vil y repugnante pecadora y yo no lo soy. Pero Romanos 12:3 dice que pensemos de nosotros mismos con cordura. Y Mateo 5:28 nos dice que pecado es pecado, que no existe pecado grande y pecado pequeño, que básicamente para el Señor Jesús pecado es pecado.
Si tú has infringido su ley, si tú has roto alguno de los mandamientos, es como si los hubieras roto todos. No hay pecado grande para el Señor o pecado chico. Así que yo te animo a que pienses con cordura de ti y lleves cautivos todos tus pensamientos. Y si quieres entregar lo mejor de ti a Jesús, que entregues tu alma derramada en arrepentimiento. Señor, perdóname por mis pensamientos. Inmediatamente, por las noches, en las mañanas, que un hermano nos compartía esto, que cada mañana al despertarte tú entregues tu vida a Cristo. Que tú no digas, pues yo me convertí a Cristo hace 6, 7, 8, 10, 9 años. Ok, y hoy mismo te entregaste a Cristo por la mañana. Todos los días tienes que entregar tu vida a Cristo. Todos los días tienes que derramar tu alma a Cristo para demostrarle que realmente le amas. Si tú te levantas todos los días, los que estamos casados, y simplemente le dices a tu esposo, buenos días, buenas noches, o tu esposo te lo dice a ti, y así durante toda su vida, durante 10, 20 años, nosotros tenemos ya casi 10 años de casados. Si mi esposo se levantara todas las mañanas y todas las tardes que lo veo y por las noches y ni siquiera dirigiera una palabra de amor para decirme, yo te amo, yo te sigo queriendo, como cuando nos enamoramos y esa clase de cosas, yo no pensaría que Él me ama. De igual manera, el Señor Jesús no tiene nuestros pensamientos, Él sabe que le amamos, pero lo que dice también Mateo es que con el corazón se cree, más con la boca se confiesa para arrepentimiento y perdón de pecados. Así que todas las mañanas lleva cautivo tu corazón delante del Señor, entrégaselo al Señor en cautividad, tus pensamientos, tu alma, y pídele que Él sea en tu día a día, que Él te acompañe, así como Moisés que dijo, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a ningún lado, Señor. Yo te animo a que por favor lleves cautivo todo pensamiento y lo entregues delante de Jesucristo. Toda la gloria a Cristo. Bendiciones.